Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Ongi etorri, ardatz 2030 gobernantzaren, berrikuntza publikoaren eta gobernu digitalaren plan estrategikoaren aurkezpen ekitaldira. Era berean ongi etorria luzatu nahi diet irekia gobernu irekiaren atariaren bidez, ekitaldi hau jarraitzen ari diren guztiei. Zuen aurrean gaurkoan aurkezten dugun planak Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako hartutako 2 konpromisori erantzuten die eta emandako hitza betetzen ari da. Alde batetik, gobernu digitalaren euskal estrategia abian jartzeko gobernu egitasmoan jasotako konpromisoari erantzuten dio, eta bestetik, gobernu kontseiluak joan den 2020ko abenduaren 15ean legegintzaldi honetarako plan estrategikoei buruz hartutako erabakiaren betetzea dakar. Biak, gobernantza publiko eta autogobernu sailaren ardura izanik, baterako plangintza bat eginda gobernantzaren, berrikuntzaren eta gobernu digitalaren arloetan koherentzia, hedapena eta gauzatzearen eraginkortasuna, kontrola, jarraipena eta ebaluazioa bermatzeko. Hilabetetako ahalegin eta elkarlanen ostean, Jaurlaritzaren kontseilua joan den abenduaren 14an onartu zuen plana, eta joan den astean bertan, Euskal Herritarren borondatearen ordezkaritza organoa den Eusko Legebiltzarraren aurrean egin zuen agerraldia gure sailburuak. Gaurkoan Euskal Gizartearen eta erakundetako ordezkarien aurrean aurkeztu nahi dugu, zuekin guztiekin konpartitu nahi dugu, datozen urteetan jarraituko dugun bide orria. Eta era berean gogoeta ere egin nahi dugu Euskal Administrazio Publiko desberdinok ditugun erronken inguruan. Horretarako, gure artean dugu Olatz Garamendi Landa, gobernantza publiko eta autogobernu sailburua. Sailburu, nahi duzunean, zurea da hitza. Erakundetako ordezkariok, lankideok, lagunok, arratsaldeon. Egun pozgarri eta garrantzitsua da gaurkoa Eusko Jaurlaritzarentzat eta bereziki gobernantza publiko eta autogobernu sailarentzat. Izan ere, Euskal Gizartearen eta haren ordezkari zaretenon aurrian aurkezten dugu ardatz 2030 gobernantzaren, berrikuntza publikoaren eta gobernu digitalaren plan estrategikoa. Jaurlaritzak eremu horietako aurreikusten dituen ekimen desberdinak barne hartze dituen bide orria, hain zuzen ere. Eusko Jaurlaritzak apustu irmoa egin du azken hamarkadetan zerbitzu publikoak hobetu eta modernizatzeko, beti ere herritarrak bere jardueraren erdigunean jarrita. Gero eta sakonagoak diren etengabeko eraldaketek besteak beste, eragina dute herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanian, eta horrek ezinbesteko egiten du elkarlanian aritzea. Are garrantzitsuagoa bilakatu da pandemiak osasun, gizarte eta ekonomia arloetan izandako ondorei erantzuna emateko orduan. Gogo eta egin, lehentasunak berriz definitu eta lanari ekiteko unea da. Tal y como se recoge, lo decía Ione, en el programa de gobierno, hoja de ruta de nuestra acción como Ejecutivo, más allá de la mera modernización de la Administración, es necesario abordar una nueva etapa que promueva su rediseño para responder mejor a las nuevas demandas y exigencias de la ciudadanía. Hablamos además de demandas y exigencias cambiantes, en constante evolución. Tal y como defendía el sociólogo y filósofo Bauman, las sociedades occidentales actuales se definen por su liquidez, por su ruptura con las instituciones y las estructuras que se conocían con anterioridad. El individualismo está cada vez más presente y eso incide directamente en una forma de vida cambiante y efímera. Todo tiene fecha de caducidad. Es, por lo tanto, especialmente importante la capacidad de adaptarse y reinventarse constantemente, sin perder de vista que en este contexto líquido la Administración debe mostrar su solidez y su determinación para trascender al contexto al que se enfrenta y ofrecer fiabilidad y certezas a su ciudadanía, al tiempo que contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido,
el programa de Gobierno estableció 4 ejes para la puesta en marcha de la Administración vasca. Una Administración cercana y eficaz. Una Administración abierta y transparente que rinde cuentas en tiempo real. Una Administración renovada y digital, con recursos humanos consolidados y formados. Y una Administración responsable en la gestión de los recursos públicos. Hitzetatik ekintzetara pasatuz. Herritarrak eta zerbitzu publikoa erdigunean jarririk, gobernu egitasmoan jasotako ekimen ugariri erantzuteko emateko bide orria finkatu dugu. Gobernantzaren, berrikuntza publikoaren eta gobernu digitalaren plan estrategikoa. Gobernantza publikoa ona dela esaten da, erabakiak hartzeko eta esartzeko prozesuak demokratikoki gauzatzen direnean. Eta efizienteak direnean, lortu nahi diren helburuak araberako baliabide orekatuak erabiltzen dituztenean. Administrazio publikoaz gain, herritarrak ere badira gobernantza publikoaren eragile. Zentzurik zabalenean, herritar antolatuak eta antolatu gabeak, eragile ekonomikoak eta sozialak. Benetan uste dugu, gobernantza publiko ona, garapen faktore erabakigarria dela, komunitate politiko aurreratu eta oparoak bereizteko irizpide fidagarria. La buena gobernanza y la innovación pública deben ir de la mano. La aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, mejorando elementos ya existentes o implementando nuevos, deben tener como objetivo generar valor social y desplegar unas políticas públicas que satisfagan adecuadamente las necesidades sociales y unos servicios públicos de calidad. Una administración pública moderna, ágil y eficiente es determinante para lograr una sociedad no solo con mayores cotas de bienestar y de calidad de vida, sino una sociedad comprometida con unos valores y retos compartidos. Un gobierno conectado con la sociedad y que da respuesta a sus necesidades. Está obligado a hacer uso de la tecnología y de herramientas informáticas para generar valor público. De hecho, la administración digital, además de mejorar la eficiencia en la gestión y la eficacia en las políticas públicas, puede ofrecer una gran capacidad analítica y predictiva. De esta manera, además de poder crear servicios digitales, basándonos en los datos, es posible una toma de decisiones adelantada a los acontecimientos, rápida y ajustada. Izen eman diogu plan estrategikoari, ardatz. Baina aldi berean, izana ere badu. Plan hau izango da Jaurlaritzak gobernantza, berrikuntza publikoa eta gobernu digitalari dagokienez gauzatuko dituen jardueren ardatza. Administrazio publikoa etengabe hobetu beharrak eta zerbitzatzen duen gizartearen egoera aldakorretara egokitu beharrak legegintzaldien mugen gainetik dabe. Horregatik, helburu horretara bideratutako politikek epe luzerako ikuspegia izan behar dute. Ziklo politikoen ganetik. Izan ere, etengabeko aleginarekin soilik lor eta finka daitezke emaitza esanguratsuak. Hori dalata, plan honek 2030 arteko indarraldia dauka. Berriro ere azpimarratuko dut, herritarrak dira administrazioaren zerbitzuen eta politikaen azken hartzaileak. Hortik abiatuta, harreman eta zerbitzu eredu bana indarkatu edo irudikatu ditugu. Batetik, harreman eredua. Herritarrak legitimazio demokratikoaren hartzaile izatarekin lotuta dago. Eta gobernu irekiaren esparruan, besteak beste, gardentasuna eta herritarren parte hartzea eta zuzeneko lankidetza eskatzen ditu. Bestetik, zerbitzu eredua. Honako hauekin zerikusia duena. Herritarrak erabiltzaileak diren aldetik, ardatz dituzten zerbitzu publikoak, kalitatezko zerbitzu publikoak, eraginkorrak. Harreman eredua, zein zerbitzu ereduak kudeak eta publiko aurreratuan, antolaketan, prozesuetan eta etengabe hobetzen ari diren tresnetan oinarrituta behar dute. Aurrerapen teknologikoak modu berritzailean txertatuz. Sobre la base de esos modelos, cuando comenzamos a trabajar en este plan, tratamos de imaginar qué tipo de administración queremos para nuestra ciudadanía. De este modo, fuimos definiendo qué pasos dar, los pasos a dar.
Ardatz 2030 pretende contribuir a avanzar hacia una administración pública que disponga de una cultura de gestión y organizacional cuyos valores y estándares éticos y de integridad, así como la rendición de cuentas, redunden en una recuperación de la confianza de la ciudadanía en las personas gestoras públicas, aportando esa solidez a la que ya aludía al principio de mi intervención. Aspiramos a una administración pública igualitaria para mujeres y hombres. Queremos fomentar el euskera, que el euskera, además de lengua de servicio, sea lengua de trabajo, poniendo para ello todas las herramientas y recursos necesarios. Una administración que disponga de una estructura, organización y funcionamiento alineado con los requisitos de la gobernanza pública y el buen gobierno, permanentemente centrados en la ciudadanía, ágilmente adaptables a las necesidades de cada momento y que den respuesta a los retos, tanto a corto como a largo plazo, en un contexto de incertidumbre. Apostamos por una administración que ofrezca una atención a la ciudadanía de calidad, integral y multicanal, unos servicios públicos de calidad de forma proactiva y personalizada, sencillos, accesibles, usables, eficaces y eficientes. Una administración plenamente digitalizada. Una administración con sistemas de gestión pública avanzada, que tenga como objetivos la innovación y el aprendizaje continuo. Queremos construir una administración que explore y materialice nuevas vías de gestión del personal empleado público y de gestión integral del talento, que garantice la adecuación de la organización y de las personas a las formas de trabajo y de gestión de cada momento. Aspiramos a una administración que desarrolla unas políticas y servicios públicos que se planifican y se evalúan de forma institucionalizada y de cuyos resultados se rinden cuentas sistemática y periódicamente, posibilitando que la ciudadanía ejerza un control directo de su actuación y asuma un rol corresponsable en el desafío, ejecución, diseño y evaluación tanto de las políticas como de los servicios. Una administración que disponga de una gobernanza de datos y de la información segura, que protege los datos personales y que genera valor social y económico. Apostamos decididamente por un modelo de relación entre las administraciones públicas basado en la gobernanza multinivel, que facilite el consenso en el diseño e implementación de las políticas que afectan a varios actores públicos y el intercambio de datos e información. Laburbilduz, izaera desberdineko erronka ugari jaso ditugu planean. 5 jarduera eremutan. Gobernantza edo gobernu zintzoa zuzena, berdintzailea eta elebiduna. Gobernu berritzailea eta endegabeko ikaskuntzan diharduena. Herritarra ardatz duen gobernu digitala. Datuetan oinarritutako gobernua, kontuak ematen dituena. Eta gobernu irekia. Erronka horiek administrazio osoa hartzen dute eta beraz planak zeharkako izaera dauka. Gure artean zaudete gaur, plana lantzeko prozesuan bidelagun izan zaituztegun pertsona ugari, zai eta erakunde desberdinetako ordezkariak, langile publikoak. Zaiaren izenean gure esker ona adierazi nahi dizuet guztioi. Halaber, eskerrik asko, gaur aurkezpen honetan lagunduko diguzuen OCDEko Iban Estola eta orkestrako Agustín Zubillagari. Gracias por acompañarnos. Este acto de presentación, sed bienvenidos. Bidearen hastapenean gaude. Hasi baino ez garain. Auzolanean egin dugu plana eta auzolanean garatu beharko ditugu bertan jasotako helburu eta erronka guztiak. Guztion ongia helburua izanik. Seguro nago, urratzez urratz eta eskutik helduta, herritarrek eta euren beharrak erdigunean jarririk Euskal Administrazioaren eraldaketa gauzatzeko gai izango garela. Gu prest gaude erronkari heltzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu. Sailburuak esan bezala, nirekin daude Agustín Zubillaga eta Iban Estola, geroago aurkeztuko dizkizuet sakonkiago, baina iruditzen bazaizue
Bideo labur bat ikusiko dugu, momentu honetan ardatzen ezaugarri nagusiak edo iradoki nahi dituen mezu nagusiak islatzen dituena. De políticas de la OCDE sobre buena gobernanza pública y en el informe Mejorando la gobernanza con evaluación de políticas, que fue la primera encuesta comparativa significativa entre países sobre evaluación de políticas que abarca a 42 países. Agustín Zubillaga viene de más cerca, la tenemos aquí entre nosotros en Euskadi, experto en economía digital y estrategias de transformación digital. Es doctor en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones por la Universidad de Deusto y comenzó su carrera hace en torno a 25 años en el sector de las telecomunicaciones y el software. Posteriormente también se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración y en Gestión Pública. Además, ha trabajado en agencias de desarrollo regional, local, y ha liderado desde su inicio el desarrollo del índice DESI, Digital Economy and Society Index, de Euskadi, en el que Euskadi ha sido pionero en Europa. Hasta ayer mismo estaba previsto que aquí estuviese una persona más, con un perfil bastante diferente al de Agustín y al de Iván. Se trataba de José María Marín Aguirre, senior de programas de OGP local, la Alianza de Gobierno Abierto. Su presencia no ha sido posible debido a un caso de COVID reciente y seguramente esté siguiendo esta sesión vía streaming y sí que quisiera agradecer su buena disposición a estar hoy acompañándonos esta tarde aquí. Y nos parecía importante también haber incorporado esa visión porque Euskadi tiene un vínculo muy importante con la Alianza del Gobierno Abierto desde el año 2018, que entró a formar parte de esa alianza, se adhirió a la declaración del Gobierno Abierto. Euskadi y OGP Euskadi fue un proyecto de país, una candidatura conjunta de los diferentes niveles institucionales y fue una apuesta para seguir avanzando sobre la base del Gobierno Abierto en una Euskadi de cara al desarrollo humano y sostenible y avanzar también en la implantación de la Agenda 2030. Recientemente, en julio, aprobábamos el segundo plan de acción de OGP Euskadi, un reto enriquecedor. No exento de dificultades en determinados momentos, pero sin duda las evaluaciones nos refrendan. Ha sido una apuesta importante y, desde luego, tal y como el lehendakari Urkullu trasladó en la cumbre de OGP local, Euskadi sigue apostando por el Gobierno Abierto. Por tanto, seguramente tengamos ocasión, en futuras ocasiones, de charlar también con José María de todas estas cuestiones, también en el marco de la elaboración del proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana que este Gobierno tiene recogido en su calendario legislativo en el programa de Gobierno. Pero hoy nos vamos a centrar más en lo que es la gobernanza pública, la evaluación, la planificación, que son ámbitos en los que son expertos las dos personas que me acompañan.
Lo decía la consejera en su intervención. Vivimos una sociedad que está evolucionando muy rápido, un contexto socioeconómico que está variando día a día, crisis económicas, invasiones, guerras, también en el ámbito sociosanitario, incluso en el tecnológico. Es cada vez mayor el cambio, cada vez más rápido, y se habla de una necesaria gestión y de adopción de decisiones en unos tiempos de verdadera incertidumbre. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, los principales retos que tenemos como país para el impulso de los principios de gobernanza pública, en concreto del buen gobierno y del gobierno abierto? Rompa el hielo, el que le parezca. Venga, Iván. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá, es un placer. Asimismo, felicitarlos por esta estrategia. Yo creo que establecer este tipo de estrategias y las prioridades que la consejera mencionaba también antes en su intervención, dotar a los instrumentos de digitalización, a los instrumentos de gestión pública, de valores también, de contenido en términos de integridad, igualdad de género, transparencia, en cierta manera responde a una necesidad que se advierte hoy en día, y me mencionaba lo de las sociedades líquidas. Yo lo plantearía alrededor de la idea, algo que se trabaja mucho en la OCDE, que es una consecuencia, no es la causa, pero es uno de los grandes desafíos, que es la decreciente confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Es un tema clave que tiene diferentes repercusiones en torno, primero, a lo que es la relación del individuo con el Estado, mayores demandas de la ciudadanía también en términos de servicios públicos, demandas que por un lado también son totalmente comprensibles en cierta manera por el desarrollo humano y también por pasos obvios que tiene el desarrollo de las diferentes sociedades, pero al mismo tiempo yo lo plantearía en cuestiones relacionadas también con ciertas problemáticas de los individuos y de los ciudadanos que no se han visto reflejadas. Esa desconexión, ese creciente individualismo en la sociedad, es un problema de gobernanza pública. Tiene causas económicas, en cierta manera, tiene causas sociológicas. Por supuesto que los gobiernos y los estados tienen que tener respuestas en términos de los resultados que le brinda la sociedad, pero la gobernanza pública como medio clave para llegar a ese tipo de fines también tiene que adecuarse. Históricamente y en los últimos años se ha visto a la gobernanza pública más de un punto de vista de gestión solamente y de herramientas, y en cierta medida se ha dejado un poco de lado lo que es involucrar más al individuo en la toma de decisiones políticas. Que el individuo, que la comunidad, en cierta manera, que la gobernanza pública sea también un elemento de generar esa comunidad y ese espíritu de comunidad que existen ya sea en los diferentes espacios de gobierno. Entonces yo creo que básicamente los principales desafíos tienen que ver exactamente con esa individualización, con la falta de respuestas y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los gobiernos, con una mayor demanda del ciudadano por mejores políticas, mejores servicios, mejores resultados. Yo voy a acudir a Bauman, gracias en primer lugar, pero para hablar de otro libro, no es el de Sociedad Líquida, Vida Líquida, sino es el de Comunidad, ¿no? Un libro de comunidad que en su portada tiene el texto comunidad con la iconografía de Google, ¿no? Pero que a mí es mucho más ilustrativo para entender cómo somos en Euskadi, ¿no? La sociedad en general avanza en términos más individualistas, pero la ausolana, una visión país, una concepción muy clara de hacia dónde quieres llevar a tu país y dónde tu país quiere que estés, permite situar el marco de actuación de una manera muchísimo más clara en términos de cohesión social. De cohesión social, de menor desigualdad, de mayor vertebración, y eso permite construir, más allá de las dificultades que existen, permite construir un modelo de gobernanza muchísimo más anclado al mismo tiempo en elementos que tienen que ver con una cultura
participativa, una cultura política, una cultura cívica en términos politológicos, ¿no? De mayor exigencia a los poderes públicos, pero también de mayor responsabilidad o corresponsabilidad. Con esto no estoy negando que haya crecientes o algunos incipientes elementos de mayor individualización, que evidentemente creo que no tenemos que obviar. En este punto sí me gustaría un poco incidir en lo que tú comentas, ¿no? Y antes lo adelantábamos de cierta manera, ¿no? Hace unos minutos. Ciudadanos, ciudadanas que cada vez exigimos más a lo público. Lo público es el gobierno, la administración, y en cierta manera también nos desvinculamos del gobierno, externalizamos ese asunto como si no fuera nuestro, ¿no? Pero en el fondo sí es nuestro al mismo tiempo, ¿no? Porque es a quien exigimos que dé respuestas a nuestros problemas. Hace 2 años, cuando estábamos aproximadamente, bueno, 1 año y 11 meses, estábamos todos en casa, ¿sí? Se nos caía y una de las primeras reflexiones, un ejercicio de lucidez, fue esto solo vamos a salir de aquí gracias a lo público. No solamente a lo público, pero sí necesariamente gracias a lo público. Es decir, la colaboración público-privada, la colaboración multinivel, esa gobernanza multinivel, es la que nos va a permitir asumir y resolver problemas, asuntos complejos, tremendamente complejos. Una pandemia lo es un ejemplo. La crisis de Ucrania, de la agresión de Rusia a Ucrania, es un problema tremendamente complejo y solamente desde lo público, desde lo político vamos a salir. Entonces, en ese sentido, más allá de los cambios tecnológicos, igual hay otros elementos que nos permiten generar más marcos de esperanza, de confianza y de oportunidad, por tanto, para que desde lo público resolvamos asuntos de la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué papel desarrolla, a vuestro juicio, la gobernanza multinivel en la efectiva implementación de los principios de la gobernanza pública? Es clave. Volviendo a los desafíos de gobernanza pública, y bien lo mencionabas, no solamente tiene que ver con el tema, un diagnóstico de la confianza, y no solo con el sistema actual, pero también con la complejidad, como bien mencionaba Agustín, de los problemas públicos hoy en día. Ya no hablamos de problemas de políticas públicas que se podían resolver de una manera sectorial, digamos, un problema simplemente de salud, un ministerio de salud que lo puede comprender. Hoy cuando hablamos de gestionar una pandemia, gestionar el cambio climático, gestionar problemas de estabilización financiera, no solo son problemas multidimensionales en torno de que básicamente el cambio climático uno no puede abordarlo bajo una sola política energética, también tiene que tomar política de transporte, política de educación, lo que requiere una mayor coordinación horizontal entre diferentes ministerios, una mayor especialización de los problemas dentro de cada ministerio y lo que se llamó agencificación de los problemas, pero al mismo tiempo en los diferentes niveles de gobierno, y es fundamental porque no solo llega al nivel tal vez nacional, pero también a nivel internacional y a nivel global. En ese marco, básicamente, lo que es la coordinación y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno termina siendo un tema clave a adoptar no solamente sectorialmente, pero sino en todas las áreas de gobierno. Hay que tener una visión holística al respecto, y para eso también hay que tener en cuenta cuáles son las diferentes capacidades que existen en los diferentes niveles de gobierno, que eso requiere comunicación también. Eso requiere no solo articulación, pero también comunicación y escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y retroalimentarlas. Entonces, en ese sentido, también son sistemas y desafíos claves que hay que abordar. Yo diría, ¿es posible resolver, gestionarlos, atender los asuntos públicos sin gobernanza multinivel? A mí la respuesta es obvia, ¿no? Por lo tanto, nos queda continuar dando pasos. La arquitectura institucional multinivel en Euskadi es muy clara, ¿no? Es más compleja que en otros sitios, más heterogénea, sin lugar a dudas. Esto tiene sus desventajas, evidentemente, cuanto mayor complejidad hay, cuanto mayores niveles, más complejidad, evidentemente, pero también permite ser muy eficaces a la hora de identificar problemas, de identificar capacidades dentro de cada una de las administraciones y de articularlas, que probablemente el reto viene de ahí, ¿no? De articular multinivel y también dentro de cada una de los niveles institucionales. Ninguna administración es un corpus homogéneo,
sino que es un cuerpo heterogéneo que resuelve y atiende una multiplicidad muy grande de asuntos, de temáticas, ¿no? La tecnología creo que puede ser un instrumento que puede ayudar, facilitar en cierta medida una mejor comprensión o una mayor comprensión de los asuntos y, por lo tanto, como tú bien apuntabas, Iván, los asuntos, los problemas no son monocausales, no son departamentales, no son funcionales, son transversales, ¿no? Entonces, ese mayor entendimiento, en primer lugar entendimiento y comunicación, va a permitir que podamos entender la complejidad de los asuntos y poder gestionarlos y que cada uno en su nivel de competencia ajuste y ponga en marcha todos los recursos y energía que sea necesario para abordar cada uno de los asuntos, ¿no? Al hilo de esta reflexión sobre la necesaria colaboración entre los diferentes niveles, Euskadi en esta legislatura, a solicitud del Lehendakari Urkullu, ha constituido un foro multiagente para la transición social y la Agenda 2030 en Euskadi, y el plan estratégico que hoy presentamos, al igual que el programa de gobierno, se alinea con la Agenda 2030. ¿Qué aspectos consideráis vosotros clave para ese impulso de la gobernanza, la innovación pública que promueva el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? Y básicamente es la maquinaria que puede llevar adelante el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos, la gobernanza pública pues es un concepto amplio, pero a fin de cuentas se refiere a cómo se toman las decisiones en el gobierno y cómo se llevan adelante. Ese tipo de herramientas, de instrumentos de política pública y cómo interactúen entre ellos es lo que permitirá a un gobierno en cualquier nivel de Estado que esté poder tener una visión a largo plazo que se alinee con la Agenda 2030, integrar políticas públicas, medir las políticas públicas, involucrar a la ciudadanía y, más importante, no perder el eje. Y yo creo que ese es el principal problema que muchos gobiernos tienen con la Agenda 2030, que es básicamente establecer los objetivos y después volver al día a día y a la gestión, que básicamente es normal, a uno lo consume la gestión diaria. Y por eso mismo la gobernanza pública en ese tipo de aspectos y de mecanismos es lo que permite en cierta manera tener diseños de políticas públicas mucho más orientadas a objetivos integrales, objetivos que tengan que ver con la reducción de la pobreza, objetivos que tengan que ver con el medio ambiente, ese tipo de objetivos que básicamente, como mencionaba antes, requiere la colaboración de muchas más instituciones y requiere instrumentos que permitan que ese largo plazo no se pierda de vista. Añadiría el desarrollo que ha hecho el Gobierno vasco justamente para identificar las áreas temáticas, ¿no? las metas, creo que son 54, me parece, si no me falla la memoria, 54 metas para las organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde hay acciones muy claras, muy directas, en las que hay posibilidad de contribución perfectamente identificadas, ¿no? En el ámbito de la desigualdad es evidente y vinculado también con el gobierno electrónico o las posibles, más que posibles, reales brechas digitales que pueden ir creándose. Es una especie de clara oportunidad para seguir trabajando, o la reducción justamente de esas brechas educativas para tener personas formadas, capacitadas para el desempeño de su actividad laboral a lo largo del tiempo, o en ámbitos más sectoriales como la gestión de los recursos hídricos o el proceso urbanístico, ¿no? de manera coordinada. Yo creo que ese ejercicio permite aterrizar muy bien, de tal manera que nadie puede decir que no tiene un instrumento claro, un mapa meridianamente certero de dónde puede contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda de la Agenda 2030, en la que, una vez más, cruzamos calendario con el plan estratégico, ¿no? con Ardatz, ¿no? Ese plano temporal 2030 nos permite trabajar de manera síncrona entre una meta como es un espacio de trabajo y un horizonte como es la Agenda 2030 y el plan estratégico. Yo creo que se alimentan y se alinean perfectamente, ¿no? Hablábamos de
ciudadanía como receptora de los servicios públicos, ciudadanía como actora a la hora de poner en marcha políticas públicas, de participar, de ser parte de la gobernanza. La OCDE, en el documento 6 dimensiones de un gobierno digital, señalaba que la pandemia y la crisis multidimensional ha trastornado a los gobiernos, pero que, sin embargo, también ofrecen la oportunidad de revisar determinados enfoques sobre el uso de herramientas y datos digitales para mejorar la creación de valor público. ¿En qué medida están condicionados el logro de los objetivos y el cumplimiento de los principios de la gobernanza pública por los aspectos estrictamente tecnológicos? Mucho, básicamente. La tecnología es una realidad. El ciudadano ya básicamente se maneja, interactúa con la realidad a través de las herramientas tecnológicas. Básicamente es un canal de comunicación, de interacción social. Hoy en día básicamente sabemos que hacia allí se dirige la sociedad, la gestión privada y la gestión pública asimismo. La pandemia aceleró mucho, fue una aceleración forzosa, y me imagino que aquí ha sido el caso, también negociados en los servicios de digitalización, de atención al ciudadano, y eso brinda grandes oportunidades. Eso puede traer al gobierno, al Estado, a la administración cerca del individuo. Tener la posibilidad no solo de que el Estado, de que el gobierno le pueda resolver también la administración, los problemas más diarios, más esos hitos en la vida del ciudadano que tiene que resolver en temas administrativos, en temas, pero no solamente en ese área, sino también en un canal de comunicación en donde la ciudadanía también pueda dar sus opiniones y ayudar a la mejora de los servicios públicos. Hoy en día los países de la OCDE, por supuesto a nivel local, la interacción con los ciudadanos siempre fue mucho más dinámica, pero hoy en día países como incluso los Estados Unidos u otros países grandes al nivel del centro de gobierno, de las oficinas del primer ministro, oficinas de la presidencia, están incorporando herramientas tecnológicas para recibir los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos en servicios específicos. Son procesos de experimentación que están llevando a cabo básicamente para decir, bueno, digamos, tenemos buena información de una manera directa y eso solamente se está logrando bajo la posibilidad que brindan las nuevas actitudes tecnológicas. Por supuesto, hay cierto retraso con lo que es el sector privado, porque hay ciertas dinámicas, hay diferentes incentivos, hay una cuestión también de cultura de la administración pública, que siempre hay cierta resistencia al cambio, pero sin embargo, creo que se están viendo muchos avances y va a haber muchos más avances con los buenos ejemplos que uno puede empezar a observar y básicamente cuando se ve que la ciudadanía le interesa, le gusta, los incentivos también van creciendo poco a poco. Agustín, y en tu opinión, el principal reto que tienen las distintas administraciones públicas para ubicar efectivamente a la ciudadanía en el centro de la prestación de los servicios, ardatz izan daitezen, herritarrak, zeintzuk dira lehentasunak? Yo diría que tenemos que profundizar en el camino de la cultura participativa, que está más o menos desarrollado, pero tenemos que profundizar ahí, ¿no? Yo creo que las herramientas, la tecnología, no es ningún problema. La tecnología está disponible. Es un problema en cuanto al esfuerzo de recursos económicos que hay que poner sobre la mesa, que tampoco lo podemos obviar, para garantizar un nivel de servicios públicos digitales, utilizando las tecnologías, nos permitan mayores niveles de participación. Pero creo que el asunto principal es seguir profundizando en esa, como decía, en esa cultura de la participación, experimentar en nuevas fórmulas. Tecnología. Pero esta ha sido la corbata que se ha movido sola. Decía que la cultura de la experimentación, la cultura de la innovación, término que recoge perfectamente este plan, y la cultura del emprendimiento, ¿no? Que es la cultura del proponer, no solamente innovar, sino experimentar, desarrollar y generar valor, ¿no? Creo que hay un espacio enorme de oportunidad ahí.
el desarrollo legislativo que antes comentabas, ¿no? Creo que va a ser un instrumento que va a acelerar. También estoy firmemente convencido de que la cultura de la participación forma parte del acervo cultural de la sociedad vasca, eso creo que es indudable, y que por lo tanto eso puede acelerar, no va a producirse una revolución. Y también creo que la administración, cuando digo la administración, el experimentar, no estoy hablando solamente de los responsables políticos que tienen que asumir mayor riesgo, ¿no? sin lugar a dudas, ¿no? para abordar las cuestiones en clave experimental, en clave luces cortas, resultados evidentemente eficacia de los servicios y de las políticas públicas, sino en el más allá, ¿no? El marco temporal 2030 permite esa experimentación, y también los empleados y las empleadas públicas. Creo que hay un to-do en ese ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, los elementos que tienen que ver con los nuevos modelos de gestión, la nueva cultura de la administración, para mí es un elemento central de ese espacio que va a habilitar mayor participación. En este sentido, antes comentábamos, ¿no? Somos ciudadanos que cada vez queremos más cosas, más directas, más sencillas, las queremos ya y las queremos todas, ¿no? Yo a veces hablo de la generación Queen, I want it all, I want it now. Bien, también tenemos que educar a los ciudadanos, creo que hay una parte didáctica hacia la ciudadanía, de que todo no es posible, ¿no? Y valorar los servicios públicos, el espacio público también es una tarea en la que no podemos dejar de trabajar, ¿no? Ya no solamente cuestión de deberes de los demás, sino deberes de unos mismos, ¿no? Yo como ciudadano también tengo que ser consciente de lo que cuesta aquello que luego pido, ¿no? Sí, y unida a esta mención que hacías a las personas empleadas públicas, desde el inicio de elaboración del plan nos pareció fundamental poder hacer el diagnóstico de la mano de las empleadas, los empleados públicos, de nuestro departamento en primer lugar, pero también del Gobierno, por ser los mejores conocedores de las cuestiones que teníamos pendientes y de poder establecer retos ambiciosos, pero al mismo tiempo realistas para nosotros mismos. Y este fue una de las claves y nos parecía importante también después a la hora de desarrollar la gestión del cambio, ¿no? que recogemos en el propio plan. Nos parecía fundamental tener esa involucración desde el inicio del proceso de las personas empleadas públicas, en nuestro caso del departamento, y que después fuimos ampliando al resto de departamentos que están hoy aquí presentes. Agustín, tú tienes mucho que ver, lo decía antes, con el informe de Economía y Sociedades Digitales de Orquestra, a través del índice europeo DESI, que permite analizar la digitalización de la economía y la sociedad de Euskadi. Y en esta comparativa europea, Euskadi se sitúa por detrás de Finlandia, Suecia o Dinamarca, y en cambio se sitúa por delante de países relevantes como Alemania, Francia o Austria. A la vista de las 5 dimensiones que componía el índice, hasta ahora al menos, ¿qué aspectos consideras esenciales para promover una estrategia de gobierno digital? ¿Cuáles consideras que son los principales retos que tenemos como país y sobre todo como administración vasca? El índice DESI, cuando suelo comentar, este índice que elabora la Comisión Europea y que elaboramos Euskadi fue, a través de Orquestra, fuimos pioneros en Europa. De hecho, me invitaron al Comité de las Regiones y a la Comisión Europea para presentar los resultados de Euskadi, ¿no? Después han invitado y han seguido en otras regiones de Europa. Tiene 5 dimensiones, ¿no? Conectividad, capital humano, que son transversales, y luego los espacios o los ámbitos donde se digitaliza, que es los hogares, las empresas y el sector público, los servicios públicos digitales. Hasta este año eran estas 5 dimensiones. Este año estamos trabajando en la elaboración de la edición número 2021. Ha desaparecido la dimensión de los hogares, porque se asume desde la Comisión Europea que el nivel de digitalización de los hogares en toda Europa va a ser bastante parecido por efecto del COVID. Y ha habido un ajuste metodológico que llamamos, ¿no? Una revisión respecto a qué medir en los servicios públicos digitales. La digitalización de los servicios públicos en Euskadi está en niveles muy altos. Ha habido algún ajuste algún año justamente y hemos bajado en algún indicador parcial que no nos ha
impedido ocupar buenas posiciones. Y esos ajustes metodológicos, en cuanto se han producido, se ha apreciado de manera muy directa, muy clara, cómo las instituciones de Euskadi, el nivel institucional de Euskadi, no solamente el Gobierno vasco, sino todas las administraciones, medimos los 3 niveles, han vuelto a recuperar. ¿Sí? El ejemplo más claro es el de datos abiertos, ¿no? Hubo un cambio metodológico en cómo se medían los resultados de datos abiertos en las administraciones de Euskadi, y en un año se empezó a tomar medida de algunos temas de políticas, de impacto, de datos abiertos y demás, y hemos vuelto a recuperar las 2 posiciones que habíamos perdido. Con lo cual, yo diría que, en ese sentido, el primer mensaje es: estamos muy bien. Segundo mensaje: tenemos deberes que hacer porque este camino porque esta carrera no para, ¿sí? En ese sentido, creo que el nivel de inversión se va a tener que acelerar, va a tener que crecer en los próximos años para poder dar respuesta a las necesidades crecientes que tenemos. ¿Dónde pondría yo más acento? Aparte del nivel de inversión y las capacidades tecnológicas del sector público en Euskadi son enormes. En el cambio cultural que tenemos que poner en marcha. Eso no lo mide el índice DESI. El índice DESI mide los resultados pero los resultados es el producto del proceso. Y lo que sucede dentro de las administraciones, dentro del cuerpo administrativo, es lo que vamos a tener que tocar. Por eso, este plan de innovación, gobernanza y gobierno digital pone en la agenda, en una posición muy destacada de la agenda, esos aspectos, justamente, ¿no? La nueva cultura, nuevos modelos de gestión, colaboración interdepartamental y unos cuantos más, ¿no? Esa política, esa centralidad de la apertura de las administraciones, esa rendición de cuentas a través de los mecanismos al mismo tiempo como rendición de cuentas y explicación de los resultados, ¿sí? Y esto ya exige, ¿no? El hecho de utilizar marcos internacionales ya te exige, ¿no? Te compromete, no solamente te exigen en términos estéticos, sino que te compromete a, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ejercicio que se está haciendo es muy noble y de muchísimo compromiso. Para mí es tremendamente valioso. Agustín mencionaba Open Data Euskadi. Se dice que el mayor activo y recurso clave que tiene que tener cualquier empresa o organización en estos momentos, aparte de las personas, de los recursos humanos, son los datos que tiene albergados en sus sistemas de información. En la recomendación de la OCDE sobre estrategias del gobierno digital se recoge, entre otros, la creación de una cultura basada en datos del sector público. ¿Qué papel juega, a tu juicio, la gobernanza del dato en la innovación pública y en concreto, en la prospectiva y planificación estratégica? Juega un rol central, básicamente. Yo no creo que haya buena gobernanza pública sin datos. Datos en su sentido más amplio, pero hoy en día se necesitan mucho más datos, viendo la complejidad de los problemas, para tomar buenas decisiones. El rol, básicamente, yo creo que en términos de planificación estratégica y más que nada tal vez en la toma de decisiones dentro de los gobiernos, es no solo cómo generar los datos y cómo recopilar los datos, recolectar los datos, cómo elegir los datos, cuál es la oferta, digamos, de los datos dentro de la administración pública, pero también cómo generar demanda de los decisores, demanda no solamente de los servidores públicos, pero también de la clase política, ¿no? Sí. Que muchas veces también tiene ya sus definiciones, sus prioridades, necesita resultados automáticamente y muchas veces los datos tal vez pueden decir otra cosa y los datos tal vez pueden decir, bueno, hay que ir un poco más a largo plazo o habría que ir en este tipo de dirección. Los datos no son verdad de por sí, en el sentido que los datos se interpretan, envían un mensaje, tienen que ser presentados de diferentes maneras y en ese sentido tener reglas claras es fundamental, tener conocimientos de cómo los datos tienen que ser interpretados o presentados también
Dentro de los servidores públicos, tener las capacidades también de escrutinar los datos y de ser críticos hacia la información. Yo creo que son factores claves que tienen que ver, como bien decía Agustín, con la creación de una cultura, ¿no? Nosotros en la OCDE damos mucho énfasis a que al fin de cuentas también muchas veces nos olvidamos, hablamos de datos, hablamos de gobierno digital, hablamos de infraestructura, de tecnología, pero a fin de cuentas son personas las que están trabajando en el día a día en las administraciones públicas y las que tienen básicamente que lidiar con múltiples cosas a la vez y muchas veces con limitados recursos. Entonces, ir generando no solamente incentivos para la generación de datos, reglas claras, pero también la creación de una cultura de datos significa concentrarse en la gente, contribuir a la creación de capacidades y mucho de eso también hay en la idea de persuadir. Persuadir en el buen sentido de la palabra de cuáles son las ventajas de crear una cultura de datos dentro de un gobierno, dentro de una administración pública, cómo eso mejora la toma de decisiones y a fin de cuentas cómo eso mejora el bienestar de los ciudadanos. Perdón, Agustín, ¿destacarías alguna buena práctica, alguna experiencia que te parece interesante respecto al uso de datos en algún país de la OCDE? Hay varias. Recientemente, por ejemplo, lo que mencionaba de Estados Unidos, básicamente dentro de la misma Casa Blanca, están creando lo que llaman las Data Driven Reviews, básicamente, que lo que está atrás de este tipo son reuniones periódicas que se establecen con diferentes funcionarios que son llamados a la Casa Blanca de diferentes organizaciones en base a las prioridades políticas del gobierno. Se reúnen periódicamente y básicamente lo que hacen es visualizar datos, información, y que esa información bajo ese tipo de dinámica ayuda a la toma de decisiones. O sea, ese tipo de reuniones no es solamente cómo usar los datos, pero cómo usar los datos estratégicamente para que sea un ejercicio no solo de toma de decisiones, pero también un ejercicio de coordinación, de integración de diferentes áreas que a veces no conversan juntas, de interpelación de los datos. Eso ayuda mucho en muchos niveles, ¿no? En la creación de una cultura, en la creación, la mejor toma de decisiones, en el convencimiento también de la importancia del uso de los datos. Ejemplifican mucho, también experimentan, un caso muy concreto están haciendo, es el tema de una reforma en aeropuertos y básicamente también generaron encuestas hacia los customers, hasta los clientes que consideran, hacia los usuarios en los aeropuertos para mejorar también ese tipo de procesos. Y por último, ese proceso, en ese sentido, algo muy importante que siempre se valora es creado bajo la idea de la necesidad de generar rutinas. Este tipo de reuniones se generan periódicamente y básicamente crear una cultura de datos es crear nuevas rutinas de trabajo dentro del día a día de administración pública. Y eso es la que yo subrayaría la importancia de crear rutinas. Creo en los datos, pero creo que el mundo no es plenamente racional. Cuando estabas hablando me está viniendo una idea, es si hubiéramos preguntado en Bilbao, que estamos en Bilbao, si quieren en el año 92, si queremos hacer un museo de titanio para una ciudad de servicios, la respuesta habría sido un no con un 99,8%. A veces hay decisiones políticas que creo que no se basan en datos y no se deben basar en datos porque nos pueden llevar a un camino equivocado, ¿no? Eso no quita valor a los datos, pero a veces hay reflexiones que hablan del dataísmo, ¿no? Una obsesión por el dato y el dato y el dato. Depende de lo que te pregunte, pues me responderás una cosa, con lo cual una obsesión por el dato a mí me parece peligroso, ¿no? Porque del dato directamente nos ponemos un algoritmo que decida esto y entonces quitamos a las personas para tomar decisiones sobre personas. A mí esto me parece arriesgado. ¿Sí? Creo que los datos tienen un techo de cristal por encima del cual las decisiones son de personas, ¿no? Porque si no, ¿quién va a asumir la responsabilidad política, ¿no?
que esta es una pregunta politológica, ¿no? Es quién decide, el dato, el que recoge el dato, o el decisor político que es el que tiene la legitimidad. Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Una cosa es que los datos me permitan tomar mejores decisiones, sin lugar a dudas. Yo subrayaría lo que tú dices, nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarse. Y hablando o vinculándolo con la complejidad de los cuerpos administrativos, de los gobiernos, de las instituciones, esa transversalidad nos permite comprender los problemas de manera mejor, nos permite llevar un modelo de gobernanza de manera muchísimo más adecuada, siendo conscientes, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, que cuando hablamos de personas hablamos de complejidad y hablamos de dificultad. Y creo que tampoco es bueno caer en el pensamiento naif, sino ser conscientes de que cuando hablamos de personas hablamos de intereses, necesidades y de legitimidades distintas, ¿no? Y eso también creo que hay que meterlo también en la ecuación, porque si no estaremos transitando por un camino que probablemente no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero eso no quita que no tengamos que empezar a andar por ahí, ¿eh? Hasta ahora hemos hablado de los datos al servicio de la Administración, pero también me parece importante hablar de la apertura de datos para su aprovechamiento por parte de la sociedad civil. Sí, absolutamente. Solo para cerrar una idea que estoy totalmente de acuerdo contigo que lo decías de datos, en la OCDE dejamos de hablar de políticas públicas basadas en la evidencia para empezar a hablar de políticas públicas informadas por la evidencia. Que es un cambio de paradigma, básicamente, para tomar en cuenta ese tipo de cuestiones con las que estoy de acuerdo. Y con la relación de los datos abiertos hacia la ciudadanía, creo que es una herramienta clave de rendición de cuentas que últimamente mejora los servicios públicos, mejora la gobernanza democrática. Muchas veces, a mí me pasa discutiendo a veces con escépticos, tal vez de los datos abiertos, dicen, pero a la gente no le importa, no utiliza los datos, no entra. Tal vez sea así, que los individuos de por sí no entren, algunos sí, pero periodistas, investigadores, evaluadores, otros funcionarios del gobierno, hacen uso fundamental de los datos. Por supuesto, existen criterios muy claros y cómo los datos sean presentados de nuevo, qué tipos de datos, cómo se fomente el acceso a la información dentro de los gobiernos, qué reglas claras tiene que haber, cuál sería la autonomía de estos servicios, son elementos claves también para tomar en cuenta, pero yo creo que en ese sentido muchas veces también sucede dentro de las áreas de gobernanza pública que es muy difícil de medir el efecto y también tampoco haya que medir tanto los efectos de la apertura de datos, del gobierno abierto, de la evaluación de políticas públicas. Muchas veces los beneficios tienen que ver más con externalidades, con cómo mejora, digamos, indirectamente las políticas públicas, que de por sí diciendo el número de usuarios que están leyendo la página. Sí. Debo decir que desde el lado de fuera de la administración, desde el punto de vista de la apertura de datos, creo que hay un campo quizás poco explorado, que es el de la utilización y la generación de valor, probablemente público, pero también con derivadas privadas, respecto a esos datos. También es un espacio, digo, poco explorado. Creo que también hay límites ahí para generar valor, pero también al mismo tiempo creo que es importante porque puede generar oportunidades en el ecosistema económico, ¿no? De tal manera que en la medida en que haya agentes económicos que saquen partida de esos datos públicos, pues esto puede redundar en un mejor feedback hacia los resultados y hacia la eficacia de los servicios públicos y para generar otros nuevos servicios públicos, otros servicios privados también, ¿no? Quizás haya un cierto mito alrededor de esto, pero bueno, yo creo que en todo caso hay oportunidades ahí, ¿no? Se dice que un buen gobierno necesita de una buena administración, ¿no?, para hacer bien las cosas buenas que pretende. Y en esa tarea de hacer mejor las cosas tienen mucho que ver la incorporación de mecanismos de planificación y de evaluación permanente de las políticas y de los servicios públicos.
¿Qué elementos consideras, sé que te gusta especialmente esta cuestión, qué elementos consideras fundamentales a la hora de establecer una buena evaluación, una buena planificación, unos presupuestos orientados a resultados? Para una buena evaluación se necesita una buena planificación. Planificamos todos. En nuestra vida, en nuestro quehacer diario, depende del horizonte temporal, pero ya pensando lo que vamos a hacer en el día, estamos planificando. En el gobierno, en los gobiernos también. Yo creo que la planificación, la planificación estratégica más que nada, con sus altos y bajos, con sus ventajas y sus debilidades, es una manera, en cierto sentido, primero de mandar un mensaje en cuáles son las prioridades, no solo internamente, pero externamente. Creo que el título es muy claro en términos de gobernanza, innovación pública y gobierno digital. Y eso transfiere de una manera muy clara cuáles son las prioridades en términos de modernización institucional, de gobernanza pública específicamente del gobierno. Eso ya es un avance muy importante. Al mismo tiempo, claridad en las acciones y las responsabilidades de cada sector, de cada jurisdicción, de cada unidad administrativa, en torno a cuál va a ser nuestro aporte para la consecución de qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y eso también la planificación estratégica ayuda. Entonces, depende mucho del abordaje que uno tenga en la planificación estratégica, puede servir, nosotros también lo consideramos como una herramienta, un instrumento más que nada, muy útil de coordinación de políticas públicas, porque enmarca la discusión, establece objetivos integrados y establece canales de diálogo. Al mismo tiempo, tiene otro valor agregado muy importante, que se expresa compromiso político. Y eso no se puede subestimar, digamos. La importancia del compromiso político para la ejecución de reformas o de políticas públicas es clave y un plan estratégico es una muestra concreta de un compromiso político. Y por último, en la gestión día a día ayuda mucho también en el tema de establecimiento de indicadores, de poderle seguimiento y de poder mejorar los diferentes elementos. Por supuesto tiene sus fallas. No creo que haya un plan estratégico antes de la pandemia que haya sobrevivido a la pandemia, cambió todo, pero eso tiene que ver también con ser más flexible, generar nuevos mecanismos que tienen que ver con la innovación pública, de experimentación, de falla y error, y de permitir que la planificación estratégica sea un ejercicio, digamos, no sea un mantra, sea un ejercicio más. Lo mismo la evaluación de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas es un aspecto muy amplio, pero en la OCDE lo vemos, queremos quitarnos de esta percepción de que la evaluación es una herramienta de control, es una herramienta, y la vemos más como una herramienta de aprendizaje y de ayuda a la toma de decisiones. Los países escandinavos son, en ese sentido, muy descentralizados en temas de evaluación de políticas públicas y ya tienen una cultura de planificar la evaluación antes de empezar una política, para saber cómo va a terminar, qué pueden mejorar, qué enseñanzas pueden tener. Y en ese sentido, para mejorar la evaluación de políticas públicas y para que sean útiles, hay que enfocarse mucho, no solo en la evaluación, pero más que nada en el uso. ¿Qué se aprende? ¿Qué se gana? Y eso tiene muchas dimensiones. En primer lugar, dentro de la evaluación de políticas públicas tiene que ver con involucrar a las partes interesadas desde el diseño de la evaluación, diciendo qué queremos entender, cómo queremos saber que la política está mejorando o que no. Entenderla también como una herramienta para mejorar la rendición de cuentas. Al final, la evaluación de políticas públicas estamos evaluando cómo el gobierno está gastando el dinero de los contribuyentes. Entonces, es una herramienta clave también para mostrar a la ciudadanía qué está haciendo y qué resultados está dando. Y por último, también la consideramos a la evaluación desde el punto de vista de fomentar el uso de cómo se comunica la evaluación. Muchos países, muchos gobiernos lo que están haciendo también con los resultados de las evaluaciones no es solamente presentar 100 páginas de una evaluación que probablemente no todos las lean, pero presentarlas en diagramas simples, en resultados, en infogramas, y eso también ayuda mucho a comunicar internamente y externamente, ok, esto está dando resultados por esta razón y por esta razón también.
Yo añadiría que, por supuesto, estoy de acuerdo con el enfoque respecto al aprendizaje, ¿no? A veces utilizamos el término benchmarking, ¿no? Para compararme, ¿no? O incluso si medimos grado de cumplimiento de objetivos, a veces nos centramos en lo que no está totalmente en verde, ¿no? No hemos cumplido en no sé qué. Bueno, si hemos cumplido en el 95% y hemos dejado de cumplir el 5%, joder, encantados, ¿no? Y a veces tenemos cierta tendencia a mirar lo rojo en lugar de mirar lo verde. Lo que te permite avanzar es lo verde, ¿no? Lo rojo, ¿no? Donde has aprendido, donde has conseguido avanzar, donde has conseguido dar pasos, donde has conseguido generar y crear valor, está en aquello que has cumplido. ¿Qué has aprendido ahí? Seguramente no lo hacemos con toda la intensidad que deberíamos. ¿Y por qué no hemos conseguido o qué podemos hacer y qué debemos hacer en la siguiente? Esos son los vectores de cambio, ¿no? Sobre eso tendremos, mi enfoque va más por ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender para conseguir resolver determinado problema, ¿no? O atender determinada política pública? Creo que a veces, en evaluación del proceso de las políticas públicas, no sé hasta qué punto miramos esos cambios de rutinas, esos ejercicios de innovación. No sé si ponemos el foco ahí, creo que no se pone tanto, y si lo pusiéramos veríamos cosas más esperanzadoras y más gratificantes y más constructivas de lo que a veces, ¿no? Esa miopía en la evaluación, nos fijamos en lo rojo en lugar de fijarnos en lo verde, ¿no? Pues sí, yo creo que hoy todos y todas los que aquí estamos, que en un ámbito u otro tenemos alguna responsabilidad, creo que hemos tenido una ocasión también de aprender, de no ver las evaluaciones como un examen, como una prueba, sino como una oportunidad, ¿no? para mejorar, para seguir avanzando. Yo os quiero dar las gracias a los dos, tanto a Iván como a Agustín, por esta oportunidad, por esta charla que hemos podido mantener hoy, que seguramente podríamos extenderla muchísimo más, pero bueno, este era más o menos el tiempo que habíamos previsto. Por tanto, eskerrik asko, muchísimas gracias. Seguro que nosotros seguiremos en contacto, pero que también estoy viendo algunas personas aquí que están profundamente interesadas, que son expertas en estas materias y seguro que tenéis ocasión de seguir profundizando en esta cuestión. Sailburuak lehen esan du, hau hasiera baino ez dela izan, lehen urratsa izan dela, arloz arlo asko daukagula egiteko, enpleguan, osasun arloan, kulturan, udaletan, justizia arloan, hezkuntzan, segurtasun arloan, hemen izan ditugu gurekin, eta eskertu nahi diet bereziki beraien presentzia, eta hortaz, elkarlanean, auzolanean egingo dugu, eskerrik asko berriro ere, bai zuei eta etorri zareten guztioi. Esker. Sí.